Sean todos y todas muy bienvenidos. Este es un nuevo webinar del ciclo que hemos desarrollado en Acera en el marco de la pandemia y consecuentes con la cuarentena y los efectos consecuentes de la pandemia que estamos viviendo. Aprovechamos para agradecer a las marcas colaboradoras que nos han apoyado para llevar adelante estas actividades desde el comienzo de la crisis sanitaria. Soy Carlos Finat, el director ejecutivo de Acera, y voy a actuar como moderador en este webinar. Como instrucciones generales, les solicitamos utilizar el chat que está disponible para todos para realizar las preguntas a los expositores. Desde Acera nos preocuparemos de compartirla con ellos y también los invitamos encarecidamente a que mediante el chat nos informen desde qué país o desde qué región de Chile se conectan. Hemos visto ya personas conectadas desde Perú, Dinamarca, Salvador. Así que, por favor, cuéntenos. Nos interesa mucho y nos satisfacería mucho saber de que esto está siendo seguido desde otros países que estamos sufriendo los mismos problemas. El webinar actual, vemos Colombia, Puerto Montt, que bueno, gracias por contestar. Este segundo webinar del ciclo que hemos preparado se denomina Compartiendo experiencias en el sector eléctrico, continuidad operacional del sistema en tiempo de crisis. Y en él hemos invitado a participar a dos expertos que nos van a entregar visiones desde diferentes puntos de vista y valiosas experiencias en cuanto a lo que estamos viviendo. A través de lo que hemos visto, ¿verdad?, en la industria de la energía históricamente y en la minería, hemos visto cómo se hacen planes de continuidad de negocio, ¿verdad?, que se orientan a contingencias y escenarios probables, como en Chile evidentemente podría ser un terremoto, pero la verdad estábamos preparados para recibir una pandemia de la extensión y la violencia con que se ha diseminado en el mundo y los efectos que ha tenido. La inesperada crisis en curso impone una enorme exigencia a los planes de continuidad del negocio desarrollados para los escenarios de crisis más específicos. Y es por lo mismo que consideramos relevante este espacio para compartir experiencias y buenas prácticas, en el cual hemos invitado a un representante de Acciona, quien desde España nos contará qué esfuerzos y resguardos han realizado para la continuidad de sus operaciones. Habida cuenta que Acciona no solamente opera en España, sino que en una infinidad de países en los cuales tiene activos de generación eléctrica. Y también hemos invitado a ISA Interchile, que a través de su gerente general nos va a entregar la visión análoga, ¿verdad?, de una empresa transmisora que tiene actividades en Chile, Colombia y otros países. No está de más recordarles que si quieren compartir su participación en este evento o comentar al respecto en redes sociales, usen el hashtag GatoWebinarAcera, todo junto, para apoyarnos en la difusión de esta iniciativa. El primer expositor, y a quien dejaré con usted a continuación, es Sancho Las Palas, director del Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, o SECOER. Sancho es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra en 2004, especialista en control de sistemas de energía eléctrica por el ICAI y MBA por la Escuela de Organización Industrial EOI. Tiene más de 16 años de experiencia en el ámbito de las energías renovables y como director del SECOER lidera uno de los mayores centros de control de energías renovables del mundo, el cual opera en tiempo real el funcionamiento de instalaciones de energías renovables que suman actualmente 15.000 megawatts. Ahora, sin más, los dejo con el primer bloque y con la presentación Asegurar las operaciones en tiempos de crisis. El micrófono es tuyo, Sancho. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes o buenos días a todos. Primero agradecer a la asociación este tipo de eventos. Yo creo que son súper interesantes y nos dan la oportunidad de compartir y de aprender lo que el resto de compañeros del sector están haciendo y por lo tanto agradecer esta oportunidad. Yo ciñéndome a la agenda, he preparado una presentación de 20 minutos. Es una presentación muy operativa, nada técnica, pero sí que deja claro las medidas que hemos tomado en los diferentes centros de control para asegurar la operación remota de los activos. Entiendo que ven mi presentación ya. Bueno, asumo que sí. Por poner un poco de contexto, explicar brevemente para aquellos que no conozcan Acciona
Explicar que Acciona es una multinacional, operamos a nivel mundial, tenemos cerca de 40.000 empleados y una historia de 75 años, y es una empresa focalizada principalmente a proveer de forma sostenible de infraestructuras, energía, agua, movilidad, urbanidad, todo con el driver principal de la sostenibilidad. Es una empresa multinacional que opera en 40 países con 7.200 millones de euros en ventas y en torno a 1.400 millones de euros de EBITDA el año pasado. Como vemos, en 40 países, por supuesto también en Chile, en todas las divisiones que la compañía tiene, que, como decía, en el ámbito de las infraestructuras, energía, agua, servicios y movilidad. Entrando dentro de la división de energía a la cual pertenezco, Acciona Energía es una utility con una capacidad, una potencia instalada de 10.000 megawatts en 20 países diferentes. Somos 2.000 empleados dentro de la división y tenemos unas ventas de 2.000 millones de euros con un EBITDA de 845 millones de euros. A la derecha vemos una gráfica de la que nos sentimos muy orgullosos. Somos el top one de las green utilities a nivel mundial. Desde 2015 somos neutros en carbono y es algo que llevamos por bandera, el hecho de ser una empresa con un driver de sostenibilidad en todas las divisiones en las cuales participamos. Aquí vemos a nivel de tecnología y a nivel de país cuál es nuestra distribución de generación. A la izquierda vemos que la eólica es la tecnología principal con un 83% de nuestra capacidad de generación, pero también relevante es un 7,5%, 1.700 gigavatios hora de hidráulica y 1.500 gigavatios hora de fotovoltaica, que se suman también a la biomasa y a la termosolar. Y como pueden ver, 100% renovable, y es que eso es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Que es una utility 100% renovable. A la derecha vemos la distribución por países. España recoge el 55% de nuestra generación, pero otros muchos países vemos que también generamos. Chile, tenemos una generación anual de 734 gigavatios hora a día de hoy. Acabaremos el año entre activos en operación y activos en construcción en el entorno de 910 megavatios instalados en el país. ¿Vale? Llevamos en la división de energía en torno a 4 años generando renovable en el país. Entrando ya, como comentábamos, a CECOER, que es el acrónimo por el cual conocemos en la compañía al Centro de Control de Energía Renovable. CECOER es un único centro de control, aunque como veremos tiene 3 ubicaciones diferentes, pero es un único centro de control. Y tenía un pequeño vídeo de 50 segundos que yo creo que ayudará a poner un poco de contexto en qué es el centro de control o qué es CECOER. Muy bien. Bueno, este vídeo es un vídeo comercial que pues, se puede ver en YouTube si están interesados. Continuando un poco con la explicación de qué es CECOER, el centro de control tiene, como comentaba, tres sedes diferentes. La de España, en la que virtualmente me encuentro yo, con este fondo virtual en el que me encuentro. Tenemos otra sede que está ubicada en Chicago, en Estados Unidos, y una tercera que está ubicada en Santiago de Chile. Esta sede de CECOER tiene una capacidad de operación de 5.000 megavatios y a día de hoy opera activos propios y de terceros no solo en Chile, sino también en Perú, Argentina y Brasil.
Como comentaba, somos un único centro de control en el sentido de que podemos, como luego veremos, operar cualquier activo del mundo desde cualquiera de los 3 centros de control. Y el equipo que formamos CECOER está disponible y apoya y soporta a los 3 centros de control a nivel mundial. Es un centro de control, un equipo con 25 años de experiencia, llevamos 25 años operando renovables, y es un equipo compuesto por 105 personas con muy alta cualificación y experiencia. Entre los diferentes servicios o los números principales de CECOER es que operamos 15.000 megavatios, 10.000 propios y 5.000 megavatios de otros clientes. Son 35 teravatios hora de energía gestionados en 20 países. Interactuamos con 20 operadores del sistema eléctrico diferentes, entre los cuales obviamente está el Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, y operamos 3 plantas de almacenamiento. Y obviamente pues aportamos los servicios de un centro de control maduro como es el nuestro, que es el control total de los activos de generación, 24/7 de absolutamente todas las variables de nuestras instalaciones de generación. Proveemos de servicios complementarios, operación de red, cumplimientos de códigos de red, control de potencia activa, reactiva, predicción de producción también muy relevante para minimizar el error y favorecer la integración en red de nuestra energía renovable, que es variable pero predecible. Y esos serían un poco los servicios que prestamos. Entrando ya en harina, entrando ya en el tema que nos ocupa hoy sobre los planes de continuidad del servicio, indicar que obviamente un centro de control siempre trabaja con planes de continuidad 24/7, pero hay que recalcar que estos planes de continuidad tenían el foco en 2 aspectos principales, el aspecto de los sistemas y el aspecto de las infraestructuras o edificios en los cuales estaban dichos centros de control. Respecto a los sistemas, podríamos hablar horas y horas sobre diferentes soluciones de continuidad para los sistemas IT-OT. Creo que no es el tema de hoy, ya haremos otro webinar si llega el caso, pero obviamente la solución es una solución muy trabajada y muy estándar, que es duplicar los CPDs en cada centro de control. Son CPDs que están balanceados en caliente con una capacidad que nunca supera el 40%, y en caso de que uno de los 2 CPDs falle, pues el otro absorbería la capacidad del que ha fallado. Por lo tanto, en ese sentido, la solución de continuidad de los CPDs es algo que ya está muy trabajado y que es algo que no es novedoso, ¿no?, en este sentido. Respecto a las infraestructuras, los planes de continuidad en los edificios en los cuales tenemos centros de control, pues básicamente pasa porque, como he comentado, el CECOER es una única plataforma a nivel mundial y cada activo puede ser operado desde cualquier centro de control. En ese sentido, si un centro de control fallara, por ejemplo, en el ejemplo Chicago, los activos operados desde Chicago podrían ser operados desde Chile o desde España de forma inmediata, en tiempo real, de tal manera que garantizaríamos, aunque tuviéramos que evacuar el centro de control de Chicago, que pudiéramos continuar con la prestación del servicio. Lo mismo ocurre en caso de que fallara España, y lo mismo ocurre técnicamente en caso de que fallara el centro de control de Santiago de Chile. Podrían ser operados todos los activos desde Estados Unidos o desde España. Lamentablemente, el Coordinador Eléctrico Nacional de Chile es el único o de los pocos operadores que no permite la operación de sus activos fuera del territorio nacional de Chile. Es una decisión, obviamente, que respetamos totalmente, y esperemos que poco a poco podamos convencer al coordinador de que, en caso de contingencia, como backup o como respaldo, operar desde fuera del país aporta una serie de ventajas también interesantes, y que ojalá abra la posibilidad de que, en caso de contingencia y como uno de los planes de contingencia más dentro de las contingencias, pues podamos operar desde fuera del país. En cualquier caso, a día de hoy en el país tenemos acuerdos con otros centros de control que, en caso de evacuar el edificio, nos prestarían dicho servicio, ¿vale? Por lo tanto, intercambiabilidad total entre los centros de control. Y hay que decir que hasta ahora teníamos un marco de los planes de continuidad que venía marcado porque las contingencias asumíamos que eran limitadas en el tiempo. Limitadas en el tiempo me refiero a que una contingencia podía durar 24, 48, 72 horas, pero asumíamos que en 2, 3, 4 días cualquier contingencia que se nos pudiera ocurrir hubiera estado solucionada, y por lo tanto podríamos volver a la normalidad.
La realidad es que el COVID-19 ha traído un nuevo paradigma en los planes de continuidad. Dos variables que no habíamos contemplado hasta la fecha. La primera es que no sabíamos a ciencia cierta, ni seguimos sin saber cuál es la duración exacta de la contingencia en la que estamos inmersos a día de hoy. Cuando empezamos a trabajar en los planes de contingencia específicos del COVID-19 a finales de enero, principios de febrero, desconocíamos cuál iba a ser la duración, sabíamos que no iban a ser 2 o 3 días, asumíamos que iban a ser semanas, meses, pero no sabemos todavía aún si esto va a pasar en 1 mes más, 6 meses más o 8 meses más. Por lo tanto, es una variable que no habíamos contemplado hasta ahora, que una contingencia fuera tan duradera en el tiempo. Y veremos ahora cómo nos ha marcado, ¿no? Y otra de las variables también es que hemos puesto el foco en las personas para los planes de continuidad que ahora veremos, el foco en las personas. Obviamente, cualquier empresa seria que se precie de serlo tiene que cuidar a las personas y pone a las personas y su cuidado en el centro de todas sus operaciones, pero nunca nos habíamos encontrado ante una situación de tener que proteger de un virus de este tipo a nuestros equipos y que nos marcara tan fuerte o que nos condicionara tan fuerte la operación, ¿no? En ese sentido, a principios de febrero trabajamos ya en 2 escenarios. Uno, el peor escenario posible, el worst case, en el que nos obligaban a todos los empleados de acción, a todos los ingenieros de operación, a un aislamiento domiciliario, una imposibilidad total de acceder a los centros de control. Ese es el peor escenario que planteamos. Y un escenario intermedio en el que es el que estamos viviendo a día de hoy, que es que nos permiten acceder a los centros de control de una manera, bueno, pues de una manera controlada, pero nos permiten el acceso a los 3 centros de control. Veremos ambos, empezando por el peor de los escenarios, el del aislamiento domiciliario total. En este caso, que no lo hemos puesto en marcha todavía, pero que estamos en disposición de hacerlo en caso de que en alguno de los países o en algunos de los mercados la crisis fuera a más. Confiamos en que no va a ser así, pero es un plan de contingencia que lo tenemos ya desplegado y que consiste, obviamente, si no podemos acceder al centro de control, es trasladar mediante VPNs de tercer nivel con un grado de ciberseguridad muy relevante, trasladar este centro de control, los 3 centros de control, a los domicilios de cada uno de los ingenieros de operación de CECOER. Para hacer eso hicimos un despliegue sin precedentes, porque lo hicimos en torno a 1 semana o 10 días, un despliegue de 150 monitores, 50 estaciones de operación, equipos de telefonía, periféricos, todo lo necesario para que cada ingeniero de operación de CECOER en cada uno de los 3 países pudiera operar desde su domicilio. A día de hoy cada uno sigue teniendo ese mini centro de control en sus domicilios en caso de que requiramos activar este protocolo. Y obviamente la variable principal en este escenario era asegurar la ciberseguridad y operar de forma exactamente igual de cibersegura desde el domicilio que desde los centros de control. Como digo, este plan todavía no lo hemos lanzado porque creemos que con el segundo, que es el que hemos puesto en marcha, podemos continuar y no ir a más la criticidad de esta pandemia. Y es el que comentábamos, ¿no? el que tenemos ahora desplegado, que es el poder acceder a los centros de control más o menos con normalidad. Y en ese escenario empezamos, bueno, básicamente propusimos tres iniciativas. La primera fue dividir a los equipos de operación en 2 grupos en función de su probabilidad de contagio externo. Teníamos ingenieros de operación que vivirían solos y que iban de su domicilio a casa y de casa al domicilio sin ninguna interacción externa. Esos estaban en un grupo y en cambio había otro grupo de personas en los que tenían, pues, por ejemplo, 3 hijos y su marido, su mujer, era médico e iba todos los días al hospital. Por lo tanto, la probabilidad de esa persona de contagiarse era mucho más alta. Estas etiquetas en función del riesgo de probabilidad de contagio han sido muy relevantes a la hora de tomar decisiones de turnos, de a quién ponemos en cada turno, cómo juntamos a las personas para distribuir el riesgo de contagio de forma homogénea y minimizar el impacto sobre las operaciones. Por lo tanto, puede parecer una tontería el etiquetar a estas personas en función de su probabilidad de contagio, pero ha sido muy relevante. Y la otra de las iniciativas que tomamos, obviamente, ya que accedíamos al centro de control, era minimizar el contagio comunitario, que nadie se contagiara dentro del centro de control, bajo una premisa que teníamos clara desde el principio, y era que todas las personas con las que interactuamos son portadoras del virus y todas las superficies tienen carga vírica. Puede parecer una obviedad,
pero hay que hacer los planes pensando en esto, ya que el virus parece que puede durar 2 días, 6 días, 5 días, no está muy claro cuánto duran las superficies. Hay muchísima gente que contagia siendo asintomática. No está muy claro cuándo una persona deja de ser contagiosa para otras. Por lo tanto, el plan de contingencia es asumir que todo el mundo es portadora del virus y capaz de contagiar y que todas las superficies tienen carga vírica. Yo creo que es relevante tener esto en mente a la hora de implantar los planes de continuidad y, y evitar el contagio comunitario. Respecto al aislamiento y al distanciamiento, lo que hicimos fue, os voy a poner un ejemplo de lo que hicimos en el centro de control de España. Este es el plano o la planta donde está el centro de control. Habitualmente el centro de control es el recuadro rojo, en el que tenemos 8 o 9 técnicos de operación trabajando a turnos, y obviamente el resto de la planta lo ocupan áreas de ingeniería, de middle office, de soporte, y compartimos todos la planta. Una semana antes de que se decretara el estado de alarma en España, mandamos a todo el personal de oficina a teletrabajar a sus domicilios. Por lo tanto, vaciamos la planta y pudimos convertir el centro de control, en vez de en esa sala, en toda la planta. Por lo tanto, teníamos mucha más distancia y los técnicos de operación los distribuimos por toda una planta con una distancia entre ellos muy relevante. Además de esta medida, lo que hicimos fue, para evitar compartir la misma mesa en el cambio de turno, que se producían 2 o 3 cambios de turno dependiendo del centro de control, lo que hicimos fue duplicar estos puestos de operación y generamos el doble de puestos de operación, de tal manera que teníamos un sistema de silla o de escritorio frío, y no compartían mesa, ni silla, ni elementos comunes en el cambio de turno, manteniendo, eso sí, el distanciamiento entre ellos. ¿Vale? Y además de este distanciamiento, obviamente, aplicamos unos protocolos higiénicos sanitarios. El primero, obviamente, perdón, es el de restringir el acceso. Nadie más que los técnicos de operación imprescindibles pueden entrar a la planta donde están los centros de control. Ni siquiera yo, tengo que estar de forma virtual, como podéis observar, y por lo tanto nadie más que ellos puede acceder. Clausuramos y precintamos todos los espacios comunes prescindibles, mesas de reuniones, sillas que no utilizábamos, el office, armarios, todo aquello que era prescindible ha quedado bloqueado y precintado para no usarse. Y aquello que sí que era común y era de obligatorio uso, como puede ser una foto de ejemplo, los servicios, los aseos, pues cada uno tiene un aseo individual, de tal manera que minimizamos la probabilidad de contagio entre ellos. No compartir periféricos, teléfonos, teclados, ratones, obviamente cada uno tiene los suyos. Desinfección del puesto antes y después de cada turno y 2 veces al día en las zonas comunes. Por lo tanto, se desinfectan los centros de control 8 veces al día. Aquí vemos un detalle con una alfombrilla, 2 alfombrillas de entrada y salida con líquido desinfectante para limpiar la suela del calzado al acceder a la planta. Y obviamente una distancia mínima permanente de 5 metros entre todos los técnicos de operación. Todas estas medidas creo que están dando sus frutos. Del colectivo de ingenieros de operación críticos, que son en torno a 50, teníamos 2 contagiados, 2 positivos por coronavirus. Ambos se contagiaron fuera del trabajo y ninguno de ellos ha contagiado a ningún otro compañero. Por lo tanto, llevamos 4 semanas con este sistema y seguimos teniendo los mismos 2 contagiados que teníamos al principio. Creo que es relevante y ese era el objetivo que buscábamos, y de esa manera hemos asegurado que tenemos el personal necesario y suficiente para llevar a cabo la operación remota de los activos en 24/7. Esto respecto a CECOER. También quería dar una pincelada respecto a la operación y el mantenimiento local. No es mi ámbito de responsabilidad directa, pero sí que comentaros que en la operación y mantenimiento local se han tomado medidas similares encaminadas a proteger a nuestros empleados y colaboradores del contagio comunitario dentro de los colectivos laborales. Obviamente distanciándose en los vehículos, yendo en filas diferentes, con las mascarillas y los EPIs adecuados, no compartiendo la misma turbina 2 equipos el mismo día, sino que espaciarlos en el tiempo los equipos que acuden a una misma turbina. Hemos pospuesto todos los mantenimientos preventivos no críticos
de tal manera que minimizamos el número de operaciones, desplazamientos e interacciones entre los equipos de mantenimiento. Esto a pesar de que no tenemos afección relevante a la movilidad de los equipos ni a la cadena de suministro de materiales y, por lo tanto, podríamos haber tomado la decisión de continuar con todos los preventivos y correctivos que veníamos haciendo, pero decidimos, en pro de proteger la seguridad y la salud de nuestros empleados y colaboradores, minimizar al máximo los trabajos de mantenimiento, porque entendemos que hay varios de ellos, de esos mantenimientos preventivos, que no ocurre nada, no ponemos en riesgo absolutamente nada si lo posponemos 2 o 3 meses hasta que esta pandemia vaya mitigándose. Por lo tanto, es una medida que tomó la compañía para proteger a sus empleados. Y a la vista de esto, parece que acertada, porque además debe proteger a los equipos, la disponibilidad no se está viendo afectada, estamos en los estándares de disponibilidad habituales en todas las plantas a nivel mundial, no está habiendo una afección relevante a la disponibilidad de nuestros activos y, por lo tanto, podemos entregar la energía que nos hemos comprometido a entregar en los diferentes mercados. Como conclusiones, seguramente me podría quedar con una sola conclusión. Y es que para mí lo más importante que está siendo en esta epidemia están siendo las personas, los equipos y los compañeros que están trabajando en primera línea de las operaciones. Desde luego los sistemas, la cadena de suministro, los materiales son esenciales, pero las personas y los equipos cohesionados, motivados y alineados con la compañía son los que están dando el do de pecho y los que están haciendo que las compañías salgan adelante en esta situación de crisis, con entornos de trabajo muy complicados, y desde luego es digno de admiración y de agradecimiento a todas las personas. Obviamente los que estamos teletrabajando también, que también es un esfuerzo relevante, pero desde luego los que están en primera línea manteniendo los activos, operándolos de forma local y remota, creo que son los que están dando brillo y los que están haciendo un trabajo excepcional que está haciendo que no esté afectándonos a nuestro sector de una forma excesivamente relevante. Mis otras dos conclusiones, la primera es que el riesgo interno para las operaciones creemos que lo tenemos controlado, llevamos más o menos en todos los países con estos sistemas implantados. Ya llevamos en el caso de España, donde por ejemplo llevamos 4 semanas con un confinamiento del personal no esencial. Todas las operaciones están llevándose a cabo con bastante normalidad, por lo tanto asumimos que tenemos las operaciones controladas, la cadena de suministro no está afectando excesivamente, por lo tanto asumimos que internamente tenemos el riesgo controlado y sí que vemos, obviamente, como lo estaremos viendo todo el equipo del sector, que el riesgo o la amenaza principal al sector va a venir provocada por un frenazo en la economía, una reducción de la actividad industrial, un bajón del PIB, y como todos sabemos, esa reducción de la actividad industrial va acompañada de una reducción de la demanda y, por lo tanto, de una reducción en el precio de los diferentes mercados. Por lo tanto, creemos, en el muy corto plazo ya lo estamos evidenciando, se ha observado claramente en todos los países donde está afectando de forma relevante. Y creemos que en el medio plazo también podría tener algo de riesgo, pero bueno, en cualquier caso iremos viendo cómo evoluciona el retorno a la actividad normal, si es en V, si es en U o si es en L, que esperemos que no lo sea, y que pronto volvamos a una actividad industrial previa a la situación de coronavirus. Por mi parte, nada más. Creo que me he pasado ligeramente del tiempo y nada más, quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, Sancho. Nadie ha reclamado porque te hayas pasado el tiempo. Yo creo que ha sido una presentación muy interesante y tenemos varias preguntas que han llegado, te las quisiera leer. Hugo Malm nos dice, entiendo que la resiliencia en estas operaciones son muy relevantes. ¿Cómo este objetivo se plasma en la práctica? Líneas de transmisión con rutas paralelas, integración de subestaciones, etcétera. Y también hace una pregunta diciendo que tal vez no es atingente, pero igual te la quisiera plantear. Dice, considerando el tamaño de los mercados, ¿por qué el centro de acción en la TAM es Chile? Bueno,
Principalmente, como hemos comentado, respondiendo a la segunda pregunta, en LATAM nuestro mercado principal, propiedad de Acción Energía, es Chile, y es por eso que tenemos un centro de control, además de que, como he comentado antes, el coordinador no nos permite operar desde fuera del país. Es uno de los motivos por los cuales tenemos el centro de control en Chile. Y los clientes, los activos que operamos en Brasil, Perú y Argentina son de clientes terceros, y obviamente teniendo el centro de control en Chile es desde donde habitualmente operamos dichos activos. Respondiendo a la primera pregunta, es fundamental. Siempre hemos considerado que nuestro negocio, el negocio de la energía renovable, es un negocio muy resiliente, con unos flujos de caja constantes y predecibles. Y en este caso creemos que estamos en una posición fuerte para afrontar esta crisis, ya que podemos acceder a mantener nuestras instalaciones de forma más o menos normal en casi todos los mercados, y estamos funcionando con relativa normalidad, lo cual es un ejemplo de que el sector es resiliente ante esta situación, y esperemos que así sea. Y el único riesgo que vemos es el de los mercados y la baja demanda y el bajo precio, que temporalmente asumimos que va a estar ahí. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta es, obviamente usted, y lo dijiste, tiene un plan de crisis y continuidad de negocio, pero ¿podrías mencionar los dos o tres puntos que definitivamente esta pandemia les impuso como desafío y que no estaban previstos en esos planes por las particulares condiciones de la pandemia? Bueno, el primero es bueno, básicamente es eso, ¿no? Siempre el que tenga un centro de control, o si hay entre los escuchantes hay personal de operación, estábamos muy obsesionados con los sistemas informáticos, la parte IT, OT, que nunca fallara. Nunca nos habíamos planteado que el 30, el 50% de la plantilla pudiera estar indisponible, ¿no? Nunca jamás hubiéramos imaginado. La variable crítica que distingue a esta crisis de las demás es que nos planteamos que podíamos perder al 50, al 80% de la plantilla temporalmente, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que pusimos el foco en las personas y evitar a toda costa el contagio, para contar con el personal suficiente permanentemente durante los próximos 10 o 12 meses para asegurar la operación, ¿no? Pero yo creo que para mí la clave principal ha sido esa, que nunca nos hubiéramos pensado que iba a afectar en unos porcentajes tan relevantes al personal. Finalmente no ha sido así, pero podía haber sido así si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos, ¿no? Ok. Otra pregunta que le hace Pedro Bello dice, ¿cómo aseguran las condiciones de los puestos de trabajo de los operadores en el caso que llegara a aplicarse una operación desde sus casas? Esto considerando que el trabajo de operación requiere condiciones muy particulares en cuanto, ¿verdad?, pantallas, ambiente tranquilo, etcétera. Sí, bueno, es verdad que vuelvo a decir que las personas y los equipos alineados y motivados son los que marcan la diferencia. Nosotros preguntamos a todos nuestros ingenieros de operación sobre esta posibilidad. Hubo en torno a 35 personas que tenían un espacio en su domicilio tranquilo, con una wifi suficiente, con las comunicaciones sin ningún problema. Hubo otro porcentaje que no tenía elementos que se los pudimos dar, y sí que hubo un equipo de 5 personas que no podían, por su espacio físico en el domicilio, operar desde su casa. En ese caso era el porcentaje tan pequeño que este plan sigue siendo viable, ¿no? Porque 45 de 50 personas pueden operar y esas 5 no, pero 45 sí. Y entonces, además de las condiciones de su domicilio, nosotros proveímos de todo lo demás. Cada uno tiene 3 pantallas más la del portátil, 4 pantallas, auriculares, telefonía, todo lo necesario. Normalmente tienen 6 pantallas, pero en el mini puesto de trabajo que creamos en sus domicilios tienen 3 más la del portátil, 4, más los CPDs. Todo lo necesario lo tienen en sus domicilios para poder ser utilizado. Por eso digo que fue un despliegue sin precedentes. ¿Y le Y pidieron ahí está. permiso a los cónyuges? Supongo que sí. Oye, a Desde ver, luego, una pregunta. sí. Me voy a dar la palabra yo. Mira, una pregunta que es una curiosidad. El primer caso de ecovirus que se detectó fue el día 17 de noviembre del 2019. Parece que esa es la fecha que se ha acordado. Sí. La pregunta, Sancho, es,
¿En qué momento usted y por qué razón ustedes detectaron que este tema era de la gravedad que Sí. ameritaba una reacción? Bueno, nosotros, yo tengo clarísima la fecha, fue el 8 de febrero, es cuando yo personalmente, obviamente estas cosas no son de la noche a la mañana, te levantas y dices, tengo que hacer algo, Así es. te va acumulando una sensación de que esto no va bien. Yo personalmente tomé la decisión el 8 de febrero, es cuando me transmití a mi equipo la necesidad de hacer estos dos planes de contingencia, estos dos escenarios. El 8 de febrero, que fue cuando Italia, porque hasta ese momento era Asia, era China, era una cultura y una distancia que con la cual no empatizábamos, no pensábamos que iba a poder llegar de la misma manera aquí. Fue cuando en Italia empezó ya a ser relevante y tomamos la decisión, yo creo que de forma temprana. Es verdad que en esos momentos otras áreas de la compañía, que no son operación y no son tan críticas, ¿no? Que no tienen esa criticidad siempre permanente, nos tachaban de exagerados, ¿no? Pero es verdad que al final, poco a poco, todos nos hemos ido dando cuenta de que esto era serio y que teníamos que tomar medidas. Afortunadamente las tomamos de forma temprana y creo que de forma acertada. Okay. Y la otra pregunta, ¿cómo han manejado ustedes la multiculturalidad? Porque con la extensión que ustedes tienen personas que incluso hablan idioma diferente. ¿Ha habido algún tipo de inconveniente relacionado con la crisis del covirus que tú pudieras compartir? ¿Cómo lo han solucionado? No, en principio la multiculturalidad es inherente a CECOER porque operamos desde, por ejemplo, desde España, operamos Sudáfrica, India, Australia, unos cambios culturales terribles. Es algo que ya teníamos totalmente asimilado. Antes del COVID siempre supone un reto la multiculturalidad. El idioma también es relevante, pero el COVID no ha cambiado eso, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Está uniendo a los equipos muchísimo más, la gente se siente mucho más cercana, empática hacia el resto de compañeros en esta situación y desde luego la relación entre diferentes culturas está siendo, si cabe, mejor que antes porque tenemos un enemigo común, ¿no? No hay nada como un enemigo común para unir a los diferentes equipos, ¿no? De acuerdo. Oye, tenemos tiempo. Ahora que hay bastantes preguntas y no las vamos a poder contestar todas, quisiera hacer dos preguntas más a ti, Sancho, y por favor, ojalá la respuesta sea lo más corta posible para poder darle espacio. Hay una que es muy específica, pero creo que es interesante. Dice, ¿cómo manejan el tema de control de acceso a los sitios remotos con el tema de las llaves físicas, que en estos momentos es un tema importante por la higiene? Bueno, nosotros tenemos en todos los aerogeneradores, en las plantas fotovoltaicas, un sistema de loto, lockout, tagout, en el que obviamente para poder acceder a cada aerogenerador hay que seguir un protocolo de permiso de trabajo relevante y básicamente la manera en que lo hacemos es mediante permiso de trabajo aceptado y controlado por el CECOER de que esa persona tiene una autorización del trabajo y físicamente la llave la consigue mediante un sistema de bloqueo. Por lo tanto, esa es la manera en que sabemos quién está en cada turbina en cada momento. Las llaves de bloqueo la tiene cada cuadrilla, digamos. Eso es. Okay. Y finalmente, ¿qué elementos de protección personal están utilizando específicamente las personas en el centro de control? Vale. De centro de control, obviamente está todo el gel hidroalcohólico, los productos desinfectantes, toda esa parte es general. Y luego ellos están utilizando, tienen a su disposición mascarillas FFP2, guantes y básicamente eso es todo. Tampoco es requerido que lo lleven durante todo el turno. Es verdad que estar 12 horas con guantes, mascarilla, puede ser complicado, pero a la vista de las medidas que hemos tomado con un distanciamiento de 5 metros y desinfección total entre puestos, entre turnos, no es necesario en el centro de control mientras estás sentado. Los EPIs sí que para transcurrir a través de los pasillos, ir al servicio, sí que mascarilla y guantes. Y vamos a agregar una más. Eh, ¿Qué aprendizajes crees tú, Sancho, que van a quedar permanentemente una vez que superemos, ojalá muy pronto, la pandemia? Bueno, lo que decía antes de las personas, pero desde luego el teletrabajo para los equipos que no están operando o manteniendo localmente el teletrabajo a nivel de compañía ha sido un revulsivo. Había ciertas dudas antes de la crisis sobre el teletrabajo. A día de hoy estamos teletrabajando pues cerca de
cerca de 20.000 personas de la compañía estamos teletrabajando y de forma súper eficiente, y nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que es algo que se quedará para posteriormente, de alguna manera, incluirlo en la oficina normal, ¿no? Desde luego el teletrabajo y el cuidado de las personas y el valor que las personas tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Perfecto, Sancho. Muchas gracias. Te invitamos a que nos acompañes si dispones de tiempo en lo que queda del webinar, y vamos a pasar a la segunda parte de este, Por en supuesto, el cual gracias. nos acompañará, la verdad que lamento enormemente algunas preguntas muy interesantes que quedaron por responder. Si nos mandan sus correos electrónicos, no tendremos ningún problema en pasárselas a Sancho para responderlas directamente, y podemos contar contigo, Sancho, para esto, ¿no? Desde luego. Perfecto. Nos va a acompañar ahora Gabriel Melguizo, gerente general de ISA Interchile, a quien le agradecemos enormemente por haber aceptado también esta invitación. Creo que para nosotros es una situación muy especial contar con esta primera participación de un representante de ISA en actividades de acera, dado que es una reciente asociado a nuestra agrupación, y que además representa a un rubro que no lo teníamos representado en la magnitud que representa ISA, que es el rubro de la transmisión. Gabriel es ingeniero electricista del Politécnico de Bielorrusia, con maestría en Ciencias en Ingeniería de la IEP de ese mismo país y maestría en Administración de la Universidad EAFIT. Ha estado vinculado a ISA desde 1998 y actualmente es el gerente general de ISA Interchile, la compañía de construcción y operación de líneas de transmisión eléctrica que fortalecen y optimizan el transporte de energía en Chile, para responder con calidad y confiabilidad a las necesidades energéticas de nuestro país. Para quienes se nos suman a este segundo bloque, les recordamos que en caso de preguntas, por favor utilicen el chat. También cuéntenos, por favor, desde qué lugares se están conectando. Insistimos, queremos saber desde dónde vienen. Y por supuesto, si quieren compartir este evento y sus opiniones en redes sociales, usen el hashtag #WebinarAcera para apoyarnos en la difusión de esta iniciativa. Entonces, bueno, y con todo gusto, dejo con ustedes la presentación del rol de ISA Interchile en el aseguramiento de la operación del transporte de energía durante la emergencia, a cargo de Gabriel. Adelante, Gabriel, el micrófono es tuyo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un saludo para ti, para Sancho y para todos los que están conectados y los que eventualmente en un futuro ojalá puedan ver esta charla. Para nosotros, como dice Interchile, es un honor estar compartiendo este espacio en Acera. Nos parece un gremio relevante y que va a ser cada vez más relevante, y nos sentimos muy cómodos con el ingreso a Acera y con la pertenencia a todo este grupo de amigos. Quiero darle las gracias también a Sancho. Sancho, si hubiera sabido todo eso que contaste, yo creo que no hubiera hecho la charla, porque la verdad es que tienen mucho para enseñarnos, Sancho, y colgando esto creo que te daré una llamada. Muchas gracias por todo lo que enseñaste. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti también. Bueno, dicho esto, entonces voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla bueno, espero que ahí estén viendo algo. Y falta que lo pongas en modo proyección. Listo. Exacto, se ve perfecto, Gabriel. Bueno, perfecto. Entonces vamos a conversar un poquito. ¿De qué vamos a conversar? Primero algo sobre ISA y luego acerca de continuidad. Algo sobre ISA. ISA es una empresa que tiene más de 50 años en transporte de energía en Latinoamérica. De hecho, es la mayor empresa de transporte de energía en Latinoamérica. El grupo ISA tiene 4 negocios. Además de transporte de energía, que es el core, nosotros tenemos negocio de vías, es decir, carreteras, tenemos negocio de telecomunicaciones, fibra óptica, y tenemos la operación del sistema, lo que equivale al coordinador eléctrico aquí en Chile. Nosotros lo tenemos en Colombia a través de la empresa X. Estamos presentes en 8 países en Latinoamérica. Como lo muestra el mapa, es más o menos la geografía entre Centroamérica y Suramérica. Tenemos 43 filiales y subsidiarias y más de 4.000 empleados. En tamaño,
Tenemos aproximadamente 46.000 kilómetros de circuito de transmisión a alta tensión y eso suma 65.000 kilómetros en total si incluimos las empresas con control compartido. 92.000 MVA de capacidad de transformación, 907 kilómetros de carreteras y casi 50.000 kilómetros de fibra óptica. Ese es más o menos el tamaño de ISA en cifras gruesas. ¿Y qué es ISA en Chile? ISA en Chile tiene 3 negocios. Uno, acerca del cual vamos a hablar en esta charla, es Interchile. En Interchile tenemos aproximadamente 1.000 kilómetros de circuito de transmisión. Somos el segundo transportador en estos momentos en Chile y somos propietarios de principalmente 2 líneas. Encuentro Lagunas en el norte y un poco más abajo, pero también en el norte. Por el lado de Atacama tenemos la línea Cardones-Polpaico, que viene por 4 subestaciones y trae la energía renovable, no convencional, bueno, todos los tipos de energía desde el norte hacia el centro y sur del país. Es una línea de doble circuito en 500 kilómetros. Tenemos otra empresa aquí en Chile, otro negocio que es Intervial. Son aproximadamente 1.000 kilómetros de carretera, la principal autopista de Chile desde Santiago hacia el sur es una concesión del grupo ISA. Y tenemos asimismo Internexa en fibra óptica con 2.700 kilómetros. Ese es, grosso modo, los negocios de ISA en Chile. Nosotros en estos momentos vamos a hablar acerca de Interchile, que es transporte de energía en Chile. Y vamos a hablar sobre continuidad en tiempos de COVID. Nosotros, para empezar a hablar de continuidad, lo primero que cuando nos planteamos la necesidad o vimos la amenaza del COVID, nosotros dijimos, hombre, que hay que tener primero unos objetivos claros, segundo, comunicarlos bien y tercero, ser coherentes. Y esos son los principios rectores de todas nuestras acciones, porque está en la dinámica de las amenazas, no sabemos si esto va a aumentar, si va a disminuir, si va a tener, en fin, y las decisiones que tenemos que tomar permanentemente. Es más, aquí quiero hacer referencia a una pregunta que vi ahora en el chat, que decían, ¿cuáles de las medidas que tenían en los planes de contingencia del centro de control les sirvieron para esta emergencia? Y yo me atrevería a decir que prácticamente ninguna. Hay que ir tomando, aquí estoy exagerando un poco, pero la verdad es que hay que ir tomando medidas sobre la marcha y para eso es fundamental tener muy claros cuáles son los principios y de acuerdo con esto es importante tener unos objetivos y nuestros objetivos son los que ven a la derecha en esta lámina. En ese orden, primero, el bienestar de los trabajadores y sus familias. Segundo, la continuidad del servicio y tercero, el apoyo social. Es decir, cuando tenemos que tomar, cuando actuamos de acuerdo con los principios y cuando tenemos que tomar una decisión, la tomamos de acuerdo con los objetivos en ese orden. Entonces, eso nos da unas reglas claras de juego y nos permite ser coherentes en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para administrar la continuidad? Primero, hay que tener en cuenta que algo que nos rige a nosotros como ISA, como grupo ISA, es lo que está en el centro de este dibujo que sin quererlo me quedó parecido al virus. Me quedó parecido al virus, pero bueno, ahí me van a disculpar. Lo que nos rige a nosotros como grupo es el lema que hay en el centro, que es conexiones que inspiran. Nosotros entendemos que cuando conectamos un punto con otro, bien sea a través de cables, de carreteras, de cables de fibra óptica, nosotros lo que estamos haciendo es conectando personas. Entonces, tenemos muy claro el principio, el rector, que es las conexiones que inspiran, y con base en eso nos hemos enfocado en 5 cosas, que es articular a nivel de grupo, ya voy a hacer un despliegue de cada cosa, articular a nivel sectorial, desarrollar unos planes de continuidad de procesos, desarrollar unas estrategias adicionales de apoyo social, adicionales a las que son normales en los procesos, y mirar el futuro.
no nos estamos quedando en el presente, sino que estamos mirando también. Entonces vamos a hablar un poco de cada bolita de esas. Entonces, primera bolita, siempre con el criterio de conexiones que inspiran. ¿Qué hemos hecho nosotros como Grupo ISA? Primero, articulación muy fuerte desde la matriz. Hay que entender que esto es un grupo que tiene aproximadamente 45 filiales distribuidas por toda Latinoamérica. Son 4 negocios diferentes por completo. Es decir, carreteras es diferente al de transporte, en fin. Y entonces ahí tiene que haber unos niveles mínimos de articulación. Para esto se creó en la matriz, en ISA, en Medellín, Colombia, se creó un comité de crisis. Ese comité de crisis trabaja todos los días en monitoreo del estado de salud de todas las personas del grupo, que como dije ahora son más de 4.000 personas, en definición de lineamientos para implementar en todas las filiales y en captura de buenas prácticas de unas filiales para repartir, para llevar a otras filiales. Eso es básicamente como la columna vertebral de los planes de acción, la articulación con la matriz. Así como se creó un comité de crisis en la matriz, se creó un comité de crisis en cada filial del Grupo ISA, en cada uno de los negocios. Y nos reunimos todos los días durante 1 hora para abordar los temas respectivos. Y una vez a la semana nos reunimos con el comité de crisis ampliado a nivel de toda Latinoamérica. En segundo lugar, articulación sectorial. Aquí es fundamental y aquí sí, lo estamos haciendo en toda Latinoamérica, pero quiero resaltar lo que ha ocurrido en Chile, y es que hemos visto un diálogo importante con empresas del sector, con autoridades y con los gremios. Esto es fundamental porque nos ha permitido focalizar las acciones, resolver dudas sobre contingencias, en fin. Tenemos inclusive algunos grupos informales donde hemos hablado acerca de la posibilidad de prestarnos apoyo mutuo en caso de que sea necesario, en caso de daños de equipos, en caso de falta de repuestos, en fin, lo que sea. Entonces, esta articulación sectorial es fundamental y nada de lo que hacemos sería viable sin esas 2 articulaciones que acabo de decir. En tercer lugar, continuidad de los procesos. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito más en detalle. Para la continuidad de los procesos hay un punto en común que es el teletrabajo, enseguida lo vamos a ver bajo qué condiciones lo estamos haciendo, y adicionalmente para la continuidad de los procesos hemos implementado planes de continuidad que teníamos previamente, pero también nos ha tocado desarrollar sobre la marcha muchas medidas de continuidad que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos llegar a implementar, porque el riesgo no se lo imaginaba nadie. Y estos planes apuntan a continuidad de la operación, del mantenimiento de proyectos, de la sustentabilidad y de los procesos de soporte. Vamos a mirar cada punto de esos. Entonces, primero, en cuanto a teletrabajo, nosotros está el 16 de marzo, desde antes de que se declarara el aislamiento aquí en Chile, nosotros el 16 de marzo tomamos la decisión de salir a teletrabajo. El 80% de los trabajadores de Interchile, algo similar se hizo en todo el grupo, permanecen en los sitios de trabajo y ahora miraremos el personal del centro de control y de mantenimiento en subestaciones. Este 80% de los trabajadores que están en la casa y todos cuentan con un apoyo psicológico en línea. Hemos pensado que hay que ir mucho más allá de los temas físicos y pensar en lo mental. Y entonces cada uno de los trabajadores de Interchile tiene la posibilidad de solicitar un apoyo psicológico en línea y esto nos está dando muy buenos resultados. Un acompañamiento profesional por parte de personal especializado. Hemos definido también un horario flexible. Suena raro un horario flexible en teletrabajo, pero hay que entender que esta es una circunstancia diferente porque yo estoy trabajando en este momento desde el comedor de mi apartamento y mientras tanto yo estoy pensando en que hay que hacer almuerzo, en que hay que arreglar la casa, en fin, en que hay que atender la vida familiar. Y entonces
hay que compaginar la vida mucho más la vida familiar con el trabajo, y para eso entonces dimos un horario flexible que consiste básicamente en que mínimo hay que estar en línea 30 horas en la semana, eso es básicamente, y el resto de la jornada laboral tú lo haces como tú quieras. Eso es más o menos lo que, a lo que se refiere el horario flexible. Continuamos con pausas activas que se hacían normalmente cuando estábamos en las oficinas, y continuamos con estas pausas activas remotamente. Eso es importante, no suspender estas actividades que apoyan la fortaleza, además de la fortaleza mental, la fortaleza física. Tenemos unos grupos de WhatsApp, de chat, que permiten no solamente el contacto laboral, sino también el de corredor. Es decir, aquí estamos manteniendo esos contactos que son fundamentales laboralmente, cuando uno se para por un café del puesto de trabajo y conversa con su compañero. Aquí estamos haciendo esto. Y, por ejemplo, creamos un espacio que es una vez a la semana, nos vemos todos, la cara. Hacemos una videoconferencia donde nos vemos todos durante una hora, no hablamos de trabajo o hablamos 5 minutos de trabajo, y el resto es cómo nos sentimos, nos reímos, en fin, eso es básicamente un contacto de corredor. El comité de gerencia permanece más unido que nunca, trabajando todos los días en línea, dando las señales necesarias. Tenemos unos chats por proceso y estaba en construcción un plan de regreso para cuando tengamos que regresar. No sabemos todavía cuándo, pero lo estamos construyendo. Ahora, respecto a planes de continuidad en operación, nosotros tenemos un centro de control en Santiago y un centro de control de respaldo en otra región del país. Ese centro de control de respaldo lo activamos y el personal del centro de control lo dividimos en dos. Una parte se fue para el centro de control de respaldo y el otro se mantuvo acá. Nosotros tenemos los grupos de operación entonces independientes, no hay contacto entre operadores, el transporte es individual, sin conductor inclusive, tenemos desinfección por turno y tenemos, tal como lo comentó Sancho también, el VPN habilitado como posible respaldo de SCADA con los cuidados, lógicamente, de ciberseguridad. Son algunas medidas básicas para el soporte en la operación y hasta ahora han funcionado bien. Debo comentar que en el grupo ISA no tenemos hasta ahora ninguna persona con COVID, por lo menos que sea diagnosticado. En cuanto a mantenimiento, el mantenimiento que se hace en las subestaciones, definimos que solo se va a hacer mantenimiento cuando sean actividades críticas. Entonces el mantenimiento está prácticamente detenido, solo cuando haya actividades críticas. Segundo, los equipos en terreno están separados. Cada subestación tenemos 2 personas. Estas personas, entonces, uno está en la subestación, el otro está en su casa, disponible para cualquier contingencia. Tenemos transporte individual de estas personas, no tienen ningún contacto. Tenemos desinfección por turno y tenemos los contratistas de mantenimiento también con protocolos desarrollados para el caso en que haya que hacer un mantenimiento crítico, que haya protección mutua entre los contratistas e ISA Interchile. En cuanto a proyectos, nosotros al comenzar esta pandemia teníamos aproximadamente 250 personas en terreno trabajando en 4 subestaciones y inmediatamente suspendimos los trabajos de proyectos. Cuando el gobierno declaró que era necesario cuidar la infraestructura crítica, nosotros buscando preservar la salud del personal de Interchile que atiende las subestaciones y los centros de control, decidimos, hasta que no tuviéramos unos protocolos de seguridad desarrollados con expertos, paralizar los trabajos en proyectos. Eso ocurrió más o menos hacia el 20 de marzo y en estos momentos estamos ya contemplando el reinicio de los proyectos luego de la elaboración de unos protocolos de seguridad con los expertos médicos. La idea es retomar los proyectos hacia finales de este mes posiblemente, luego de que se cumplan todas las medidas de seguridad definidas por los protocolos. En cuanto a sustentabilidad, que es parte del core de nosotros, nosotros continuamos. Desarrollar la sustentabilidad remotamente es bien complicado, pero no podemos dejar de hacerlo.
Entonces, partiendo de la base de que lo principal es la comunicación, tenemos un contacto semanal con los líderes de las comunidades, tenemos inclusive procesos participativos de manera remota. En este momento estamos desarrollando en un par de regiones unos procesos participativos donde vamos a hacer unas obras en algunos lugares y la comunidad está participando de la construcción de lo que vamos a, de las ideas de manera remota. Esto es bien, bien interesante. Y tenemos, lógicamente, comunicación permanente con las autoridades regionales. Ahora, hay otra cantidad de procesos que los llamamos de soporte, aunque todos son core en realidad. Todo sigue. Talento, seguimos haciendo contratación del desempeño, seguimos vinculando personal, seguimos, en fin, todos seguimos con todo. En cuanto a proveedores, es un capítulo especial, especialmente en cuanto a el flujo de pagos. Estamos cuidando bastante que el flujo de pagos que el pago se dé en el menor tiempo posible, que los proveedores desarrollen, como ya lo mencioné, protocolos de autocuidado para que podamos trabajar en conjunto. Y finanzas continúa también de manera remota. En fin, los procesos siguen y de esta manera estamos garantizando la continuidad. Ahora, si seguimos con las bolitas, hay un aspecto fundamental, que es el apoyo social. Nosotros no podemos aislarnos de la sociedad y decir, hombre, con el solo hecho de que continuemos operando, manteniendo, haciendo proyectos, con eso ya estamos tranquilos. No, nosotros tenemos que entender que nuestro desarrollo está ligado al de los demás. Y en ese sentido, nosotros a nivel de grupo y replicado aquí en Interchile, definimos 3 ejes de trabajo. Uno que se llama Acción País, donde estamos enfocados en aportar. En este momento estamos definiendo cómo aportamos a pruebas diagnósticas, a insumos hospitalarios y a capacidad instalada de hospitales. Esto lo estamos haciendo a nivel de grupo en las 3 empresas que tenemos en Chile. En segundo lugar, el apoyo a las comunidades. Lo estamos también ya empezando a implementar para ir un poco más de cerca con algunas comunidades que nos han pedido algunos apoyos y allá vamos a estar. Y finalmente, nuestra gente. ¿Cómo apoyamos a esa gente que trabaja con nosotros en el día a día, pero que no necesariamente forman parte de la empresa? Ahí estamos también. Eso es fundamental y forma parte, y por eso lo pongo aquí como una bolita adicional. Con todas estas bolas hasta ahora nos ocupamos de lo que está ocurriendo y con esta quinta pretendemos empezar a mirar el posible futuro. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sí podemos empezar a pensar. Entonces, en cuanto a prospectiva, estamos pensando, simulando y analizando cómo sería la sociedad del futuro, cómo serían las personas del futuro, el negocio del futuro, las finanzas del futuro. Estamos empezando, estamos leyendo mucho de lo que está pasando en el mundo, estamos analizando datos, estamos simulando a nivel de grupo, participando en escenarios como este para poder tratar de plantear unas líneas de trabajo que nos permitan aprender de todo esto para el futuro. Finalmente, el principal aprendizaje que nosotros tenemos de esto es lo que está escrito en esta lámina. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión. Creo que ese es el principio rector de todo lo que acabamos de hacer, de todo lo que acabamos de decir y de todo lo que vamos a crear. Porque en ISA lo que queremos crear son conexiones que inspiran y eso es lo que nos mueve. Yo creo que eso nos resume de manera muy gruesa lo que estamos haciendo. Yo quisiera finalmente, no sé si voy a poder hacerlo, quiero compartir un video y voy a tratar de hacerlo. Vamos a ver si lo puedo hacer. No sé si lo puedo hacer. Vamos a ver. Yo soy un poco del paleolítico para esto. Bueno, por aquí. Aquí está, y compartir sonido de la computadora, compartir, y ahí vamos a comenzar con el video, que espero que lo puedan ver y oír.
Gabriel. Bueno, entonces esto lo dejamos para otra oportunidad, porque definitivamente es parte del aprendizaje que tengo que hacer para la próxima contingencia. Yo con esto entonces termino mi exposición. Quisiera darle las gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, te dejo la palabra, Carlos. Gracias, Gabriel. Oye, hagamos un intento. Tal vez lo que te faltó fue compartir la ventana en donde se está viendo el video. Entonces, si echas a andar el video, lo pones en pausa, compartes esa ventana y después lo echas a andar, tal vez funciona bien. Su función, vamos a ver si lo puedo hacer, Carlos, porque todavía, entonces, voy a... Hazlo incluso más simple, échalo a andar y vas a compartir ventana y comparte la ventana del reproductor de video. Ahora tienes que compartir la ventana del video. No se ve. Dejémoslo así, Carlos, que lo pongo entre mis aprendizajes. Tú me preguntabas, alguien me decías, ¿qué aprendizajes? Pues aquí tenemos muy evidente. En general aprendió a usar WhatsApp. Sí, sí, sí. Bueno, señores, es entonces lo que está, algunos de las acciones que estamos desarrollando en el grupo y en particular en Interchile para garantizar la continuidad, salir de esto mejorados y seguir construyendo país. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti la presentación. Antes de pasar a las preguntas que nos hacen nuestros los participantes en el webinar, quisiera repetirte la misma pregunta que le hice a Sancho, y es, ¿en qué momento Gabriel Isa se dio cuenta de que esto era una situación que meritaba una respuesta tan intensa y extensa como la que tú mencionaste, tomando en cuenta que fue el 17 de noviembre el primer caso registrado en Wuhan, en China? Hombre, Carlos, la verdad es que aquí habría una respuesta políticamente correcta y otra que no es tan políticamente correcta. Yo podría decir, hombre, que desde el principio, en fin, pero la verdad es que uno siempre espera que eso no llegue. Yo creo que todos teníamos la esperanza de que eso por algún milagro se frenara, como pasó con el SARS hace unos años. Y entonces creo que lo veíamos, empezamos a preocuparnos, pero creo que de manera muy tímida. Nadie se esperaba esto y nosotros, como lo mencionaba ahora, en Chile tomamos la decisión el 16 de marzo de hacer el aislamiento voluntario. Yo diría que desde finales de febrero nosotros en el grupo empezamos a diseñar protocolos, empezamos a preocuparnos y eso sería más o menos la respuesta, hombre, Carlos. Perfecto. Llegan varias felicitaciones a los panelistas, así que muchas gracias por su feedback. Respecto a pregunta acá, Michael Smith, dice una pregunta respecto al apoyo social. ¿Podría explicar un poco sobre la capacidad instalada hospital? Sí, sí, sí. Lo que nosotros buscamos es que el apoyo social, el dinero que tenemos, no se vaya en cositas poquitas, sino que se vaya a lo grueso que necesita el país en estos momentos, que es infraestructura hospitalaria. Entonces, más equipos, más camas, más ventiladores, más respiradores, en fin, a eso es lo que nosotros pretendemos hacer. No que se vaya, por ejemplo, aunque también lo vamos a hacer, pero en menor medida, de pronto en mercados también se necesitan para cierta gente, pero queremos que el grueso, es Michael el que está preguntando esto, queremos que el grueso de la ayuda se vaya a la capacidad instalada de los hospitales, como ya lo dije, más equipos, más camas, lo que necesiten los hospitales. De esa manera, inclusive, nosotros no compraríamos una cama, nosotros no compraríamos un equipo. Nosotros lo que vamos a hacer es encargarnos de buscar la entidad del gobierno que pueda canalizar adecuadamente estos recursos y ponerlos en lo que ellos necesiten para dotar mejor los hospitales. Gracias. Jesús Quispe pregunta,
Lo siguiente, que es una pregunta que tal vez sería más adecuada para el webinar de mañana, a los operadores de sistema, pero creo que desde el punto de vista de un operador de línea de transmisión, sin duda que es también una respuesta que se puede dar desde su visión. Dice, como sabemos, la demanda eléctrica ha disminuido, y por ende, y esto no solamente en Chile, sino que también probablemente en todos los países en que operan ustedes, Gabriel, y por ende algunas líneas de transmisión se han tenido que sacar fuera de servicio para mejorar los flujos de energía. Ante ellos, ¿cuáles son las medidas que ustedes han adoptado? ¿Cuál es la visión que tienen sobre esta forma de operar en un estado degradado de la demanda? Pues a ver, Carlos, la verdad es que nosotros como transportadores somos pasivos en esto, ¿cierto? Estas decisiones de sacar o no sacar línea las toma el coordinador, como tú sabes, y nosotros la única opción que tenemos es abrir o cerrar los circuitos. Sin embargo, es necesario apuntar pues, que eso va en pro, es una medida de última opción para garantizar ciertas condiciones de operación en baja demanda. El coordinador sabe cuándo las toma y las utiliza bien. Nosotros no tenemos nada que hacer frente a eso y obedecemos claramente lo que manda el coordinador. Las instrucciones, efectivamente. Entonces, la invitación es para que nos acompañe mañana el que hizo la pregunta, ¿verdad? En el webinar en el cual vamos a tener al operador del sistema de transmisión italiano Terna, y también va a estar el presidente del consejo directivo de nuestro coordinador eléctrico nacional. Hugo Malm pregunta, considerando el nivel de articulación implementadas para la continuidad de los procesos, me imagino que se crearon clústeres o equipos específicos y temporales. ¿Podrías dar algunos detalles respecto a eso? Sí, sí, sí. Por ejemplo, se han creado equipos funcionales por proyectos, por ejemplo, para retomar los proyectos, que fue uno de los ejemplos que puse, que están paralizados. Se juntaron los gerentes gerentes de proyectos de todas las filiales y trabajan se reúnen varias veces a la semana, lógicamente por videoconferencia, para definir cuáles serían esos mínimos que hay que pedirle a los contratistas y que tenemos que poner nosotros para poder retomar los proyectos. ¿Cuál es la idea? Que también, que esos proyectos que son fundamentales para los sistemas, porque por algo se están desarrollando, no se paralicen, pero sin afectar a las personas. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de un clúster que se forma. Ahora, les puedo dar ejemplo de otro microclúster que se formó, pero ya en otro sentido, en articulación sectorial. Yo lo llamo clúster, por llamarlo de alguna manera, pero es un grupo de trabajo que tiene que ver básicamente con permisos de movilización en el país para empresas del sector eléctrico. Ahí permanentemente nos comunicamos, hombre, tal empresa tuvo problemas de llegar a tal central de generación porque la policía no los dejó pasar porque había un retén. Entonces es un pequeño clúster de trabajo también para garantizar que tengamos acceso a las empresas del sector a donde nos necesitan. Son dos ejemplos que yo creo que pueden ilustrar un poco la pregunta. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta por cuenta mía, y es que, ¿qué efecto han tenido ustedes desde el punto de vista de la cadena logística? Tanto desde el punto de vista de la cadena logística para operaciones como para la cadena logística para proyectos. Recién escuchamos que Acciona no lo pone ese como uno de los temas de mayor criticidad. Yo tenía un feedback similar de otras empresas que operan en Chile, pero tengo la curiosidad de generación. En el caso de transmisión, ¿cómo lo ven ustedes? Y la experiencia fuera de Chile también. Carlos, mira, nosotros aquí en Chile, en particular, por ejemplo, lo que más podría afectarnos en los proyectos. Nosotros estamos adelantando aquí varios proyectos, 3 proyectos, pero ya están en su etapa final. Estamos haciendo los trabajos finales, Carlos, entonces prácticamente todos los insumos están aquí. ¿En qué nos afecta? En la llegada de personal especializado para el montaje y la puesta en servicio. Te doy un ejemplo. Nosotros estamos montando una compensación muy especializada, un STATCOM, y eso requiere de personas que vienen de Alemania. Entonces, lógicamente, pues es difícil traer al especialista, es imposible, casi imposible traer al especialista de Alemania en estos momentos. Eso, lógicamente, entra en la ruta crítica. En otros países donde los proyectos están más en otras etapas, pues hombre, ahí sí afecta la cadena logística, porque si necesitamos que venga un transformador
desde Alemania también, por poner algún ejemplo, pues hombre, no hay forma de traer el vehículo. Entonces, hay proyectos que se están trazando. Esto requiere una coordinación con las autoridades. En todos los países donde estamos, nos sentamos y hablamos con las autoridades y estos son elementos que claramente son fuerza mayor, Carlos. Entonces, creería que el principal impacto de nosotros en la parte de proveedores es esta. Ahora, el impacto de nosotros en los proveedores, yo creo que podría ser en dos sentidos. Uno, mantener el flujo de efectivo, mantener los pagos, y estamos haciendo todos los esfuerzos para pagar muy rápido, más rápido de lo que pagábamos. Y segundo, en mantener los contratos, mantener vivas estos contratistas. Son pymes que no siempre pueden darse el lujo de mantener una capacidad instalada sin trabajo. Nosotros estamos conversando con los proveedores para tratar de que cuando terminemos con esta crisis, ellos estén con nosotros todavía. Perfecto, eso es un tema no menor, el tema del mantenimiento de la cadena de pago. Justamente hoy día en la mañana me tocó hacer una exposición en la Comisión de Economía en el Senado respecto al efecto que puede tener una interrupción que provenga de la menor recaudación de las distribuidoras. Por lo tanto, es un tema que en un sector el cual está interconectado eléctricamente, económicamente también estamos estrechamente interconectados y es importante preservar esa cadena. Una pregunta, respecto a la operación en estas condiciones, probablemente ella implica mayores costos, es una de las preguntas que hace Juan Carlos Morán. ¿Es eso una realidad en términos de la operación actual y de qué manera ven ustedes que esto se puede salvar si es que durara la situación actual más allá del tiempo que se prevé de meses, digamos? Pues esto implica unos mayores costos en algunos puntos y unos menores costos en otros, Carlos, hay que hablarlo así de claro, ¿cierto? Por ejemplo, el solo hecho de que no estamos haciendo viajes a ninguna parte, ya eso implica unos ahorros impresionantes. Pero sí implica unos mayores costos en cuanto hay que destinar una logística especial, adicional para la operación, para el mantenimiento, para los proyectos. Desafortunadamente, esto hasta ahora para nosotros va al PIG. Es decir, eso lo asumimos nosotros. De acuerdo. Otra pregunta respecto a lo que tú mencionabas de la dificultad o la imposibilidad de acceder a especialistas responsables, digamos, o asistencia técnica para puesta en servicio, ¿verdad? Comisionamiento de equipo. ¿Hay alguna experiencia de soporte, de recurrir a estos expertos en terreno a través de una comunicación vía Zoom o algún mecanismo de conferencia? Hemos explorado un mecanismo que es la realidad virtual o la realidad virtual aumentada, Carlos. Por ahora solamente hemos hecho pilotos, pero estoy convencido de que esta pandemia, algo de lo que nos dejará positivo es la implementación real de muchas de estas medidas. Nosotros hemos hecho pilotos de esto porque tenemos equipos en el grupo ISA, por ejemplo, los que mencioné ahora de compensación, son equipos muy especializados y no siempre es factible tener todo el personal profundamente especializado en cada subestación. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, hemos hecho pilotos entre algunos pares de países del grupo ISA, donde hacemos presencia, de tal forma que el ingeniero de la subestación está parado frente al equipo, el equipo de compensación en este caso, y tiene un especialista que está apoyándolo desde otro país, cualquiera. En particular lo hemos hecho apoyando desde Medellín, donde hay unos de nuestros especialistas que más tienen experiencia en compensación. Estos temas hasta ahora los hemos hecho como piloto, pero creo que van a salir ya como mecanismos de mantenimiento normal, Carlos. Y es una de las ventajas. Perfecto, gracias. Me dicen que el video lo pueden proyectar, Gabriel, así que lo vamos a hacer desde el administrador del webinar. Ah, perfecto. Muchas gracias, Carlos.
Bien, muchas gracias. Bueno, llegamos a la hora y queremos ser lo más puntuales posible. Quisiera agradecerles a Sancho y a Gabriel la apertura con la cual nos han compartido su experiencia. Está claro que el sector eléctrico no va a ser el mismo cuando esta pandemia termine, pero hay muchos aprendizajes en muy corto tiempo que va a haber que procesarlos, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos hacer sistemas que sean más resilientes para cumplir, ¿verdad?, con las funciones, sistema eléctrico, para cumplir con las funciones que tienen. Sin duda, en el caso de Chile tenemos una gigantesca oportunidad en los aspectos de digitalización, en los cuales todavía estamos en pañales. Se ha hablado, ¿verdad?, de regulación al respecto, con el cambio de la ley de distribución que viene, y esperamos que de esta experiencia podamos efectivamente poner disposiciones en las nuevas leyes que nos lleven a hacer una red más digitalizada, más resiliente, como digo, ¿verdad? Dependiendo de las personas, que siempre va a ocurrir, pero dependiendo de las personas en aquellas labores en las cuales realmente tenemos valor agregado, ¿verdad? Eso va a seguir siendo así, pero también teniendo una infraestructura de automatización y control adecuada para lidiar con este tipo de situaciones. También, después de un comentario que hiciste tú, Gabriel, creo que el presupuesto de viajes en el futuro va a ser mucho más escueto, dado que demostraron que podían hacer lo mismo con menos viajes, ¿no? Claro, claro, el teletrabajo llegó para quedarse, Carlos, y la verdad creo que tiene razón. Así que nuevamente muchas gracias a los 106 participantes que tenemos a esta hora por su participación, y los invitamos mañana para que nos acompañen en el tercer webinar de esta serie, en la cual vamos a tener a dos exponentes extraordinarios, digamos, del operador independiente del sistema de transmisión de Italia, Terna, y de nuestro coordinador eléctrico nacional. Así que tengan un muy buen día, cuídense, mantengan las distancias sociales y la cuarentena en todo lo posible, y nos vemos mañana. Chao, muchas gracias.